Bueno, muy bienvenidos. Comenzamos entonces. Vamos a dar un vistazo al libro de Daniel. Imagino que ya antes de conectar este video tuvieron su momento de oración para pedir que Dios lo bendiga. Y quisiera decirles antes de abrir la palabra de Dios y leer el primer texto, que aquellos que quieran seguir recibiendo este video, el vínculo por WhatsApp, por favor me digan a mí o a quien se los haga llegar, díganselo para que se los mandemos, porque si no, no lo vamos a mandar, porque uno entiende que después de bastante tiempo, videos que llegan todos los días como que puede ser molesto, ¿no? Entonces, para los que quieran aprovechar estos temas, por favor pidan, al que pidan se le va a dar, ¿sí? Bien, largamos. Vamos a dar un vistazo al libro de Daniel. Para eso los invito a que busquemos en el libro de Daniel, Biblia que tendrán a mano, imagino que papel, lápiz también. Entonces tomen nota y busquen después este versículo que está al final del capítulo 12. El versículo 8 y 9 voy a leer. Vamos a empezar y yo empiezo por el final. Lo que ocurre es que si no entendemos el final, tampoco vamos a entender el transcurso y hacia dónde apunta todo el libro. Dice así: yo oí, Daniel que está diciendo, ¿no? Yo oí, mas no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Acá encontramos que las profecías del libro de Daniel, el libro de Daniel en su conjunto, tienen un destino, una razón de ser específica, que son un mensaje para el pueblo de Dios del final de los tiempos. Bien, entonces con eso en mente tendremos que entender que el libro de Daniel tiene todo su contenido, tiene este objetivo. Cuando Dios inspiró a Daniel a que escriba las 6 historias que figuran en el libro, lo hizo con la idea de que esas historias nos cuenten a nosotros qué tipo de personas tendremos que ser para poder ser victoriosos en el tiempo del fin. Que también podamos descubrir hasta qué punto nuestra fe será probada. ¿Está bien? Todas las historias nos ilustran acerca de cómo sucederán las cosas. Y las profecías, hay 6 capítulos proféticos, nos van a contar cuándo ocurrirán las cosas. Los 6 capítulos proféticos nos hablan más bien de tiempo, proyección de tiempo, desenvolvimiento de la historia y lo que ocurrirá desde los días en que se da la profecía hasta el tiempo del fin. Con esto en mente, ahora sí, vamos a ver algo del comienzo del libro de Daniel. Pero antes de esto, pregunta. Estamos viviendo tiempos muy particulares donde muchas personas tienen mucha ansiedad y angustia pensando el presente y más pensando el porvenir. Estamos en un vecindario, en un país, en un mundo que está pasando por una dificultad muy profunda. ¿Está bien? ¿Qué tan importante es en situaciones de este tipo buscar la dirección de Dios y esperar que Él sea nuestra mayor solución? ¿Hasta dónde eso tiene sentido? Eso lo vamos a estar viendo en el estudio de hoy. Y un detalle más que vamos a ir viendo en el transcurso también de los estudios que hagamos. No sé si lo han notado, pero se huele en el ambiente por los noticieros, los opinólogos o lo que sea que den presagios de lo que ocurrirá cuando todo esto haya pasado y lo del coronavirus sea solamente un triste recuerdo. De ahí en adelante, ¿qué va a pasar? No sé si alguna vez nuestro mundo fue sacudido así por una epidemia como lo es en esta oportunidad. Y más o menos es unánime el mensaje. Todos dicen que las cosas no van a ser igual y que estaría muy bueno que podamos tener una especie de conducción unida a nivel mundial. Una idea genial, que suena muy bien con los justificativos que se están poniendo para esto. Suena muy bien, solo que un detalle. Dios desenmascara esta estrategia de antemano y nos avisa que eso no va a estar bueno.
Por lo tanto, uno tiene que saber prepararse para cuando eso ocurra. ¿Está bien? Vamos a ir paso a paso viéndolo. Hoy, un paso muy sencillo, un paso basado en el capítulo 1 de Daniel, donde nos cuenta que en un momento el pueblo de Dios enfrentó una crisis tremenda. Después de haber estado muchos años dándole la espalda a Dios, vino finalmente lo que Dios había dicho que ocurriría si insistían en darle la espalda. Y el capítulo 1 de Daniel, donde vamos a ver unos muy poquitos versículos, dice que, leo una parte del versículo 1 y el versículo 2, donde dice que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y, bueno, por supuesto, toda la ciudad con su contenido. Ahí se llevó lo mejor de la ciudad, tanto en tesoros como en personas, se los llevó cautivos a Babilonia. Y dentro de estos que se lleva a Babilonia, lleva a 3 excelentes muchachos, 3 excelentes jóvenes, de buenísimas familias, muy respetuosos y amantes de Dios. Se los llevó. ¿Pero cómo? Si son respetuosos y amantes de Dios, ¿Dios permitió que se los lleven cautivos igual? Sí. Dios permitió que se los lleven cautivos igual. Una cosa que tenemos que nosotros conocer es que confiar en Dios y ponerlo a Él por nuestra guía no quiere decir que no nos van a pasar cosas malas. Dios nunca prometió que todo va a ser un camino lleno de pétalos de rosas, porque las rosas también tienen sus espinas. Y en el caminar de un cristiano que vive la vida hay dificultades, hay problemas. No es que confías en Dios y está todo bien. La diferencia es que si vos confías en Dios, tenés una fortaleza que está por encima de cualquier cosa que pudiera pasar. Y ahí es donde estará apuntando la fortaleza que vos y yo necesitamos para el tiempo que estamos viviendo y el que viviremos. De ahí lo importante de lo que estamos viendo. Y acá nos dice que en el contexto de esa situación tan crítica y tan terminal, cuando a Daniel y a sus compañeros se los llevaron a 1500 kilómetros de distancia, más de un mes de viaje, a pie obviamente, de su ciudad, de su familia, de su templo, de su religión, de su idioma, todo un cambio tan tremendo en su edad de comienzo de juventud, 17 años aproximadamente, 18, dice que él y sus compañeros, leo el versículo 8, un versículo que es absolutamente clave en este capítulo y en la idea que hoy estamos viendo. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Esta decisión fue clave. La decisión es esta: no te dejes llevar por lo que se indica hacer a todos. Cuando viene la bajada de línea, no te dejes guiar por eso, sino por lo que Dios dice. ¿Quién es la autoridad en tu vida? ¿La autoridad en tu vida es tu Dios o es el gobernante de turno? O sea, tenemos que obedecer al gobernante de turno, por supuesto, siempre y cuando su indicación no entre en conflicto con nuestra fe en Dios. En este caso, los chicos entendían que entraba en conflicto con su fe en Dios y decidieron jugarse por Dios, cueste lo que cueste. ¿Qué significó esta jugada tan dramática, tan terminal? Significó que Dios obró. Qué loco, ¿no? Fue necesario esto para que Dios obre. Dios necesitaba gente que esté dispuesta a jugarse por Él. Dios quería obrar. Dios tenía montañas de milagros para hacer en favor de su pueblo, pero no podía hacerlo si no había alguien que confíe en Él, que ponga su fe en Él. Por eso, entonces, nos dice que después de hecha la prueba que Daniel le pidió al encargado de los alimentos y de cuidarlos a ellos, dice la palabra de Dios algo muy raro. Dice que al cabo de 10 días, estoy leyendo el versículo 15, al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así entonces recibieron la autorización de seguir así. En 10 días se los vio mejor. ¿Puede una persona cambiar en 10 días solamente por tener una dieta alimentaria más sana? Obvio que una mejor dieta, pero en 10 días iba a ser tan visible. No. Lo que ocurre es que Dios está obrando.
Y Dios está haciendo que se vea eso. Dios está obrando en su forma sobrenatural, haciendo que el efecto de la decisión que ellos tomaron se trasluzca en una sensación y en un aspecto de estar mucho mejor. Y dice después el versículo 17 que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Dios les dio. Acá otra cosa. Ellos no eran súper inteligentes. Sí supieron tomar bien las decisiones de la vida. La decisión inteligente fue ponerse de parte de Dios. Y Dios se hizo cargo de su mente, de su cuerpo, los bendijo, les dio sabiduría, les dio inteligencia, al punto que cuando los 3 años de preparación terminan, el mismo rey Nabucodonosor toma el examen y dice, versículo 19, que no se hallaron entre todos los estudiantes, gente como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, permanecieron al servicio del rey. Porque, atención, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos astrólogos que había en su reino. ¿Tenía sentido confiar en Dios? Por supuesto que sí. ¿Cómo es que salieron los mejores, 10 veces mejor que los profesionales que ya estaban en ejercicio de sus funciones y de sus profesiones? ¿Cómo pudo ser? Una sola razón. Dios los bendijo. Dios les dio esa sabiduría. Aquel que se asocia con Dios, aquel que pelea la vida con Dios, tiene una ventaja impresionante con aquel que solamente pone de su esfuerzo, de su voluntad, de sus ganas de salir adelante, su optimismo. Está bien todo eso, pero es necesario que Dios sea parte de nuestra vida, que Dios sea el que guíe nuestra vida, porque es su bendición la que hace la diferencia. En estos tiempos de dificultad, de cuarentena, de reflexión, de pensamiento, cuando pienses en el hoy, pensá, lo más inteligente que podés hacer hoy en tu vida es permitir que Dios sea el que la guíe. Y lo más inteligente planeando tu vida para futuro, qué va a pasar después que la pandemia pase, qué es lo que voy a hacer con lo que ocurre en el nuevo mundo que irá apareciendo delante de nosotros, qué es lo mejor que puedo hacer. Lo mismo, confiar en Dios para que Él te bendiga como lo hizo con ellos. Dios nos bendiga, nos prepare para el encuentro de mañana.